Mira, Ahí, mira, ahí empecé a grabar yo y me dejó, así que de última ya está. perfecto. Listo. Ah, buenísimo. Fácil. Perfecto. Bueno, comenzamos. Para la clase de hoy teníamos, para complementar la clase que había dado Paz, el texto de Vaquero, se llama Vygotsky y el aprendizaje escolar. Habla sobre la teoría sociohistórica, ¿sí? Vamos a posicionarnos, siempre digo que nos vamos a posicionar como psicólogos educacionales o en el caso de ustedes como las herramientas que van a tener que usar a la hora de, o que es conveniente usar a la hora de pararse frente a los chicos, ¿no? Frente a un curso. ¿Qué les está ocurriendo mientras ustedes están dictando una clase? Esta corriente sociohistérica lo que nos permite es tener en cuenta que el sujeto, como bien decíamos en las clases anteriores, no es un sujeto individual, no es una página en blanco que simplemente recibe información, que la copia del mundo externo y la pega en su estructura psíquica, ¿no? En su sistema cognitivo. La corriente sociohistórica plantea que el aprendizaje siempre se da en, en compañía de un otro y a través de instrumentos mediadores, ¿sí? Esta es la categoría de trabajo que plantea Marx, que es el trabajo es uno en una relación social y con instrumentos mediadores. Por ende, el conocimiento no surge de la nada, el sujeto no es autónomo, y me parece que lo traigo a propósito a colación porque hemos visto en las guías de pregunta de Corinfeld, ¿no? Puede ser la del sujeto autónomo. Sí, Ponderan al sí. sujeto autónomo como algo positivo, ¿sí? Las marcas de orígenes son cuestiones que hay que empezar a borrar, ¿no? Condicionamientos, estamos cristalizados en pensar que, por ejemplo, el sujeto es una hoja en blanco, o que es autónomo, o que si no aprendes porque no quiere. Eh, Sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje está constituido por lo menos dos personas, uno que aprende y uno que enseña, y en el medio hay un montón de condicionantes, un montón de factores que influyen a la hora de enseñar y que influyen a la hora de aprender. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve obstruido cuando lo está por un montón de componentes. También nos hemos encontrado en las guías de lectura como que el síntoma en la escuela es el chico. En realidad no, el chico es el que denuncia una problemática, no es él una problemática. Lo que se intentaba decir con el texto, que muchos, la mayoría entendió muy bien, y hay otros que por ahí no comprendieron qué se quería decir, es que cuando surge algún inconveniente, hay que buscarlo en todos esos elementos que acabo de decir, no simplemente en qué pasó con el docente o qué pasó con el estudiante, sino que, por ejemplo, qué tipo de comunidad es, qué tipo de reglas hay en el trabajo o en la actividad, la división del trabajo y un montón de componentes que hacen a la cuestión social del aprendizaje. Es un vínculo entre personas, se utilizan diversos instrumentos mediadores. Entonces, si no se espera el resultado, si no se obtiene el resultado esperado, entonces hay que empezar a visualizar todos esos factores. No es que el chico es el problema, el chico lo denuncia con su actitud. Acá hay algo que está pasando que no está marchando como se esperaba, ¿sí? Pero no es que en él recae el problema. Entonces, esta teoría sociohistórica plantea la necesidad de empezar a ponderar y empezar a abrir los ojos en este proceso de enseñanza-aprendizaje que influye, que el contexto no es solamente una decoración del aprendizaje, sino que todos sus componentes van a tener efecto en ese sujeto que aprende. Eh, Voy a compartir la pantalla porque me animé a hacer un presi, Paz, gracias a Paz me conocí la herramienta, es fantástica para quienes puedan utilizarlo o hacer presentaciones, es buenísima porque te permite viabilizar un montón de ideas o estructuras de ideas que no están en el texto, pero que sí facilitarían la comprensión. Mi idea con el presi es justamente, que vean cómo organicé yo mentalmente, mi mapa mental, de cómo llegar a los conceptos eh, generales que permitan comprender a Vaquero cuando habla de Vygotsky y la teoría sociohistórica. Díganme si me las mando. A ver, ¿se ve?
No escucho nada. Ah, ahí sí, ahí está entrando. Ah, bien, Bien. perfecto, gracias. Bien, psicología educacional, la teoría sociohistórica. Deseenme suerte, es la primera vez que presento. Ay, estoy así media apagada, tengo un dolor de cabeza desde el viernes completo, todo el viernes, todo el sábado y el domingo y lo que queda de hoy. Así que si no se entiende algo, no me molesta, no estoy de mal humor, así que me pueden preguntar, pero estoy ahorrando energías para lo que viene. Bien. Profe, ¿este precio se va a compartir en Sí, las clases? sí, la idea es, igual al Prezi que hizo Paz, se va a presentar de una manera no dinámica, ¿sí? Al En PDF. filminas, correcto, para que ustedes lo puedan bajar cuando puedan, porque para utilizar este Prezi necesitan internet, ¿sí? Y entendemos que no todos tienen acceso a internet, y para que lo puedan visualizar de manera sincrónica, lo subimos para cuando ustedes lleguen a internet, descargan el archivo y ya lo tienen con ustedes, ¿sí? Pero sí, sí va a estar en... Es más, yo termino con la clase y lo subo. Debería haber estado en la fascinación por usar la herramienta, no lo subí. Bien. Lo que plantea Vygotsky es que existen dos líneas de desarrollo en el sujeto humano, ¿no? El sujeto desde que nace hasta que muere, la cuestión filogenética, la ontogenética, perdón, dice que se desarrollan dos tipos de líneas, ¿no? Por un lado es natural, la línea natural, y por el otro es la cultural. Cada una de ellas genera procesos psicológicos de un tipo diferente, ¿sí? Los procesos psicológicos elementales son los que surgen a partir de la activación de esta línea de desarrollo natural. Vamos a ver que, bueno, las características son biológicos, ¿sí? Desde el momento en que nacemos se activan estos procesos psicológicos elementales, ¿sí? Nos vamos a manejar mucho con estas siglas. Procesos psicológicos elementales corresponden a la línea de desarrollo natural. Son biológicos, esto es importante, comienzan en el momento del nacimiento del sujeto. Sí, Paz. Nati, acá escribe una chica que no se ve el presi, Fabiola. ¿Los demás lo ven? Sí, yo sí lo veo. ¿Se ve? Bien. Lo veo. Ay, no sé, Fabiola, entonces. Debe ser algún problema capaz de conexión. Ahí se ve mejor igual, más grande, sin la barrita. Bien, sí, sí. Ah, ¿no lo veía o lo veía incómodo? Yo lo veía feo. Ah, bien. Sí, sí, no sabía que tenía la función de ampliar. Listo, ahí me silenciaron. Los voy a correr del lugar acá. Bien, entonces, como decía, en el momento en que el sujeto nace, se activan procesos biológicos heredados, o sea, una cuestión netamente natural, como bien la palabra y la línea de desarrollo lo dice, evolucionan simplemente por una cuestión de maduración, ¿sí? No hay nada más que el tiempo que los haga desarrollarse, y por ende, estos procesos psicológicos elementales son compartidos con los animales. No nos diferencian en absolutamente nada. Pensemos esto como la capacidad visual, todos los sentidos, ¿no? El reflejo, cuando un niño nace dotado de un montón de instrumentos de supervivencia, como lo son los reflejos. ¿Vieron cuando nace un bebé que lo empiezan a golpear, le hacen un montón de pruebas, pobres animalitos? Y es lo que están probando es que puedan, que conserven o que contengan las primeras herramientas para la adaptación a la vida, ¿sí? El reflejo de succión, ¿no? Que apenas nacen tenemos ese reflejo de succión que nos permite alimentarnos. Está el reflejo del moro, que es cuando vieron que los sueltan a los bebés y los bebés se asustan. Eso es otro tipo de respuesta biológica necesaria para la supervivencia netamente biológica. El reflejo de la marcha, lo mismo, un bebé cuando recién nace puede caminar. Esto no es recomendable hacerlo en casa porque necesita una técnica especial, no lo pueden apoyar con todo su peso, sino que con el solo contacto del piecito del bebé con el suelo, el bebé camina, hace el movimiento de la marcha. Todos estos reflejos, todas estas
estos instintos heredados es como la raíz de todo lo necesario para la supervivencia netamente biológica, ¿sí? Y vemos que no se diferencia con nada con el animal. Ahora bien, ¿por qué no se aleja? Ah, ya sé. No, ahí está. La flechita, ya la encontré. Aprendiendo. Ahora, hasta el momento no nos diferenciamos con nada de los animales, pero lo que pasa, y esto es lo que moviliza a Vygotsky a estudiar qué nos diferencia de los animales, señala en, en la línea de desarrollo cultural una serie de procesos que se desencadenan que acá sí nos diferenciamos con los animales, ¿no? Todo esto lo que nos va a pasar se llaman procesos psicológicos superiores. Se activan estos procesos que son creaciones de la cognición humana, ¿sí? Se crea una estructura en paralelo que nos sirve de herramientas para mediar con el otro, ¿no? Para mediar en relación con el otro y con el mundo. Bien, yo siempre digo que, vieron que los animales, todos los animales, tienen características biológicas que le permiten adaptarse, superiores a otras especies, que les permiten adaptarse mejor a la cuestión biológica. Pienso en el águila, el olfato del zorro, ¿no? Un montón de animales que tienen la capacidad superior a cualquier especie para esta adaptación. El humano no tiene ninguna dotación biológica que nos permita adaptarnos al medio. Pero, y acá es cuando entra la línea de desarrollo cultural con sus procesos psicológicos superiores, pero tiene la capacidad de crear, de representación, ¿sí? de crear ideas, de crear imágenes mentales y trabajar sobre ellas. Eso es justamente lo que nos diferencia de los animales y es lo que se llaman procesos psicológicos superiores. Y tienen una serie de características. Tienen origen social, ¿sí? En el mismo momento en que el cachorro humano entra en contacto con un otro, estos procesos psicológicos superiores, que hablan de una cuestión cognitiva, recuérdenlo de esta manera, empiezan a desencadenarse, ¿sí? Requieren un mínimo de utilización, de una atención consciente y voluntaria, ¿sí? Para generar este tipo de conocimientos, a diferencia de los biológicos, que simplemente los heredé y se tienen que madurar. En el caso de los psicológicos, ahí aparece una línea, en el caso de los psicológicos, necesitan de la activación consciente, aunque sea mínimo del sujeto, y utiliza instrumentos mediadores, ¿sí? Vamos a encontrar con dos tipos de instrumentos. Están los físicos y están los simbólicos. Los instrumentos físicos o herramientas físicas son aquellas que modifican, son instrumentos reales, son instrumentos materiales, tangibles, como una lapicera, un martillo, que modifican a la naturaleza humana, ¿no? Al mundo exterior. Mientras que existe otro tipo de herramientas psicológicas, que son, por ejemplo, el lenguaje, que me permiten modificar no solamente el mundo exterior, sino también a mí mismo. Los instrumentos que priman en este superior, y es lo más específico del humano, son estas herramientas psicológicas. Lo que estamos haciendo en esta clase ahora son utilizar instrumentos mediadores para modificar el mundo, para modificar a los otros, ¿sí? Siempre lo digo y se ríen de que para que ustedes puedan comprender psicología educacional no uso el martillo a veces, solo a veces. Utilizo el lenguaje, mi explicación, fíjense cómo es una herramienta que media entre nosotros en este trabajo que tenemos de desarrollar el objeto de estudio psicología educacional, donde hay una interacción social e instrumentos mediadores. Y con esa... ¿Cómo? Bueno, me alegro. Sí. Y con esa interacción social más los instrumentos mediadores, se logra que ustedes salgan conociendo el objeto de estudio psicología educacional. Y bueno, son justamente específicamente humanos. Recuerden siempre
estos 3 puntos, ¿sí? Tienen origen social, o sea, hay siempre un otro que a través de instrumentos mediadores y la capacidad y el compromiso cognitivo y la participación activa del sujeto logran comprender el objeto de estudio. Detengo ahí porque no es solamente el objeto de estudio. Cuando una abuela me enseña a que con un tecito de ruda o un tecito de algo yo me voy a curar del dolor, eso no es conocimiento científico, es un conocimiento social, ¿sí? Vamos a ver ahora al instante que, que las condiciones son similares, pero la naturaleza del objeto es distinto cuando se trata de una explicación social a una explicación científica o matemática, o, por ejemplo, empezar a aprender la lectoescritura, ¿sí? Por el momento nos quedamos con que los procesos psicológicos superiores son específicamente humanos y tienen estas 3 características, ¿sí? Ahora, los tipos de procesos psicológicos superiores se dividen en 2, y acá es cuando empieza el matete, porque recuerden que los superiores comparten son estas 3 características que les dije que no se olviden, porque muchas veces llaman a estos rudimentarios, les llaman elementales, porque son los básicos de los superiores, pero bajo ningún punto de vista son naturales, ¿sí? Son procesos psicológicos superiores rudimentarios. No tienen nada que ver no, pero no son biológicos, ¿sí? Estos procesos rudimentarios necesitan a los elementales, pero la adquisición de los procesos psicológicos elementales o naturales es una condición necesaria, pero no suficiente para que se activen los rudimentarios. La existencia de un dote biológico, que son los elementales, me permiten a mí, por ejemplo, comenzar a hablar, pero no por tener un aparato fonador, dígase una cuestión biológica, desarrollada, yo voy a adquirir el habla. ¿Qué se necesita entonces? Se necesita este dote de cuestiones elementales biológicas más todo lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Un otro que me diga cómo empezar a hablar o que me muestre qué es el lenguaje oral, mi compromiso psicológico, mi atención consciente y voluntaria en la actividad, y el instrumento mediador que se utilice para que yo empiece a hablar, no sé, el contexto, cuando digo eso y señalo el termo. Si tengo un otro que todo el tiempo me está diciendo eso y me señala el termo y sé que me está hablando del objeto, son instrumentos mediadores que a mí me permiten empezar a adquirir el lenguaje oral. Nati, nos pide otra Nati si podemos hacer zoom a la imagen porque se ve poquito. Igual, chicos, lo mismo que la otra vez, no enloquezcan copiando, que después lo vamos a subir. Así que correcto. no se vuelvan locos en copiar todo, sino capaz quédense más con la explicación para no tener que volver a ver la clase. Claro, claro, En el exacto. Prezi es más fácil y les va a llevar menos tiempo que volver a escuchar toda la clase. Ya en 10 minutos se corta. Volvemos a entrar al link inicial, ¿sí? Bien. Entonces, estos son los rudimentarios, pertenecen a los superiores y por ende culturales. Los animales no tienen los procesos psicológicos superiores rudimentarios, y los humanos, con el solo contacto con un otro se generan estos rudimentarios. Por eso puse que son espontáneos. Un niño, quiera o no, de manera natural, entre comillas, me asusta esta palabra natural en esta parte de los superiores, porque los superiores no tienen nada de natural. Sí pueden ser espontáneos, pueden crearse de manera espontánea porque en la cultura se llevan a cabo estas prácticas, pero no son naturales. Ahora bien, esto es con respecto a los rudimentarios que comparten las características antes mencionadas. Ahora bien, y esto nos interesa especialmente porque los procesos psicológicos superiores, yo contaba que no es lo mismo la explicación de la abuela o costumbres culturales a tener que aprender un conocimiento científico, tener que conocer el uso y manejo de la matemática.
o tener que aprender a leer y a escribir. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Se requiere por parte del sujeto, la condición que lleva a surgir este proceso psicológico superior avanzado, se da a partir de las mismas 3 cuestiones iniciales, pero con un grado cuantitativo distinto a las anteriores. Cualitativamente, por ser superiores, cualitativamente tiene el mismo nacimiento. Hay un otro, hay instrumentos mediadores y se requiere atención consciente y voluntaria por parte del sujeto. Pero los avanzados tenemos que son en contextos específicos, o sea, una persona para generar este tipo de proceso psicológico superior se tiene que dar en un contexto en donde la relación social no es tan horizontal como lo es en una cultura. La relación social es asimétrica. Hay un otro que me enseña y yo que aprendo, ¿no? Es bien asimétrica. Otro me va a guiar en estos conocimientos y yo debo aprenderlos. Por otro lado, se requiere una mayor atención consciente y voluntaria, ¿sí? ¿Se acuerdan que en los superiores a nivel general se requería, sí, de cierto compromiso por parte del sujeto, pero ustedes saben que cuando entramos a la escuela y nos sientan en ese banco apuntando al pizarrón, se precisa de un compromiso muy grande y una tarea muy ardua por parte del sujeto. Cognitivamente se requiere y se pide al sujeto una atención consciente y voluntaria. Tiene que prestar atención, tratar de fijar esos contenidos, ¿no? Asimilarlos de la mejor manera posible, aprenderlos o interiorizarlos, vamos a ver ahora ese concepto, y tener la voluntad de trabajar en ese plano de la representación. Ahora voy a dar un ejemplo de esto para que quede más fijo. Para humanizarlo un poco más, para que no sea tan teórico. Y por último, en estos procesos psicológicos superiores avanzados, el instrumento que se aprende y el instrumento que se utiliza es aún más descontextualizado. Esta palabra descontextualizada suele verse en pedagogía como una cuestión negativa. En este caso, esta palabra es algo positivo. Que el instrumento sea descontextualizado le permite al sujeto aprenderlo cuando tiene 10 años en un aula y utilizarlo para absolutamente o casi todos los aspectos de su vida. Piensen en explicaciones científicas, piensen en el lenguaje escrito y piensen en las matemáticas. Vieron que por más de que no estudiemos matemáticas, acá sí hay futuros profesores de matemáticas, pero para quienes no estudiamos esa rama o que no tiene nada que ver nuestra carrera, siempre terminamos haciendo matemáticas, sobre todo a la hora de un examen, ¿no? Si me quedan 2 horas y tengo que leer 20 páginas para el examen, divido las horas, ¿no? Las matemáticas es algo que se usa todo el tiempo, y lo sabemos. Lo aprendimos cuando teníamos 5 o 6 años, la fuimos profundizando a lo largo del tiempo y finalmente la aplicamos en absolutamente todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? Ya sea para cocinar, para llegar a dar un examen o lo que fuere. Con esto nos damos cuenta que ese instrumento es sumamente descontextualizado, que enseñarlo y aplicarlo no depende del contexto. Nos llevamos como una cajita de herramientas matemáticas a nuestra mente, lo que se llama proceso psicológico superior avanzado, lo constituimos en nuestro sistema cognitivo y nos sirve para desplegarnos en nuestra práctica o en nuestra relación con otros de una manera más exitosa. Esta asignatura, Psicología Educacional, como bien dijo Paz en unos inicios, que espera que se lleven herramientas para pensar esa práctica. Estaba hablando justamente de esto, ¿no? Que a través de estas clases y de los instrumentos mediadores como una clase de Zoom a través del lenguaje oral, o los textos de los autores a través de un lenguaje escrito, los apuntes que puedan tomar y demás, terminen constituyendo en su psiquismo, en su sistema cognitivo, herramientas que se lleven para aplicar, no solamente para aprobar el parcial, que eso sería netamente contextualizado, sino también para que lo puedan aplicar en cualquier momento y lugar
de sus vidas y sobre todo en el aula. Un ejemplo que se me está ocurriendo, como bien claro para pensar los rudimentarios distintos de los avanzados, sería, por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje oral es rudimentario. Correcto. Ahora, aprender a escribir o a leer conlleva otro gasto de energía, digamos, y conlleva en general un contexto específico, aunque algunos niños aprendan a hacerlo en sus casas, la mayoría los aprende en la escuela. Ese es como, como un ejemplo así. Paradigmático, sí. Claro. Correcto. Sí, se utiliza para dar el ejemplo y es lo que tenía pensado, porque es en realidad el ejemplo más paradigmático y más fácil de comprender, porque todos nosotros, por estar acá, sabemos que tenemos adquirida la lectoescritura. Todos nosotros acá hemos aprendido a hablar y por ende sabemos lo que implica, no nos hemos detenido a pensar o a teorizar y analizar de manera abstracta qué fue lo que nos pasó, pero sí podemos, para dar un ejemplo y que comprendan todo lo que es un proceso psicológico elemental y los superiores con su subdivisión de rudimentarios y avanzados, la adquisición de la lectoescritura. Profe, por ejemplo, sí. Perdón, pero Vygotsky, así como toda la teoría, el lenguaje también lo tenemos que adquirir, lo adquirimos porque formamos parte como que dentro de lo social. Si Correcto. Nosotros no estamos incluidos en lo social, no lo aprendemos. Correctísimo, ese es el ejemplo también. Miren, si quieren pasamos al ejemplo pero venís muy bien encaminada, es así como decís. Yo siempre para explicar este contenido tomo el ejemplo del niño de la selva, ¿vieron? El que nació con los animales. Ese niño desplegó simplemente los procesos psicológicos elementales, ¿sí? Pudo sobrevivir a nivel biológico, netamente biológico. Se adaptó al mundo externo, se alimentó, utilizó sus reflejos para empezar a madurarlos y permitirle una supervivencia biológica y natural. Ese es el único ejemplo que se me ocurre para explicar que un humano con una cuestión netamente biológica, sin un otro, puede vivir. Igualmente, si nos metemos a una cuestión psicológica, hay un deseo de supervivencia por parte de los otros seres vivientes, ¿no? De los animales que la protegieron. Se necesita un mínimo de deseo o intenciones. Se va a cortar. Sí. Así que ahora volvemos con los ejemplos, ¿sí? La adquisición de la lectoescritura y los procesos. ¿Les parece? Porque queda menos de un minuto. ¿Cómo? No cortamos ni 5 minutos, volvemos ahora y listo. Sí, me parece que sí, sí. Todavía sí. Dale. No sé cuánto queda, pero nos miramos las caras hasta que termine el tiempo. El archivo de Vaquero no está subido, ahora lo subimos. ¿Cuál? ¿La guía de preguntas? La guía sí, pero no está el texto, me parece. Ah, mirá. Creo que lo estamos subiendo clase por clase y bueno, todavía No, el texto no está, yo lo buscaba hoy y no lo encontraba. Buenísimo. Sí,